María, ¿vos tenés algunos números sobre inversión, obra pública, etcétera? ¿Tenemos alguna idea si esta primera parte del gobierno de Milei es acomodar la macroeconomía, hacer el ajuste, sin eufemismos? Hay una etapa en donde sí está prevista alguna intervención. O sea que esto es el Estado Nacional y por ahí tendríamos que hablar del gobierno provincial. Bueno, primero, buenas noches. Y como católica practicante, la verdad que me parece muy bueno todo lo que estabas comentando y el rol de la Iglesia, que en un Estado que creció a lo largo del tiempo y llegó a 40 puntos del PBI, era un Estado gigantesco con impuestos cada vez más grandes, que además tenía déficit y que se financiaba no solo con emisión monetaria, sino con deuda, pero sobre todo con emisión monetaria y por lo tanto inflación, o sea, afectando a los que menos tienen, era un discurso que obviamente era totalmente contradictorio. La mitad de esa plata, un poco más, era el gobierno nacional, pero casi 18% del PBI eran provincias y municipios. Es un gasto enorme que fue creciendo, pero cuando uno mira en qué fue creciendo, como bien planteaban, no generó los cambios en la infraestructura, en los servicios que hacen falta. Por eso es la crisis del Estado. Pero más allá del discurso que haya... La plata estaba, pero no se aplicó ahí. La plata se usó, y cuando uno mira el gasto, hasta en educación aumentó el gasto público enormemente, pero el tema es cómo se usó ese gasto, porque los resultados están a la vista, ha sido un desastre, y claramente hay una mezcla de corrupción, de desidia, de falta de un pensamiento de qué queremos que haga el Estado, de superposición de gastos. Esto, diría, se intentó revertir en parte en el gobierno de Cambiemos y volvió de vuelta en el gobierno de Fernández. Yo remarcaría que más allá de la ideología Huerta de Soto o lo que plantea Milei en la teoría, sí es interesante retomar, y creo que está muy escondido, los 10 puntos del Pacto de Mayo que se firmaron el 9 de julio pasado, donde casi todos los gobernadores firmaron, y lo que plantea ahí es ir convergiendo a un tamaño del Estado, 25 puntos del PBI, o sea, el tamaño del peso histórico, y concentrar cada nivel de gobierno qué tiene que hacer. Cuando vos decís 25 puntos, para los que no sabemos... Es un cuarto del valor agregado de lo que se genera todos los años, porque lo medimos en relación al PBI. Es el tamaño que tenía en la historia, en promedio, los gobiernos, el gasto público, nación, provincias y municipios. Y que se fue agrandando hasta más de 40 puntos del PBI, pero no es que mejoraron las previsiones, digamos, la salud, la educación, la infraestructura, la justicia, etc. Las prestaciones del Estado no mejoraron pese a ese aumento del gasto, pero para financiarlo aumentaron los impuestos, se crearon nuevos impuestos, tasas municipales, impuestos nacionales. Entonces es una combinación complicadísima, porque tenés más carga tributaria para aquellos que trabajan, para los que están en el sector formal, pero no hay servicios que justifiquen ese mayor gasto. Hoy se está atendiendo esa baja y yendo a tu pregunta puntual, el gasto en infraestructura en realidad ha sido siempre chico en relación al PBI, porque la urgencia, el 90% del gasto, por ejemplo, de las provincias es sueldos. Claro. En los municipios, prácticamente lo mismo. A nivel nacional, el mayor gasto es el previsional, pero sacando eso tenés casi todo gasto corriente. Es interesante preguntar a los intendentes cuánto les queda para hacer pavimento. Bueno, pero yo te hice la pregunta inversa. A ver. ¿Cuál es la eficiencia de cada peso que recaudan? Ahí hay mucha tela para cortar en la mayoría de los lugares. Y creo que ahí hay que poner el ojo. Cada peso que se le saca al contribuyente, ¿cómo se usa? Y de vuelta, como bien planteaste, la obra pública no toda es gobierno nacional. Y de hecho hay préstamos del BID, de Banco Mundial. De hecho, mucha urbanización de las villas se hizo con préstamos del BID y de organismos internacionales. O sea que yo creo que acá hay un tema que es replantear todo esto, sentar sobre la mesa, salida el riesgo de hiperinflación, la peor crisis, el peor momento, ahora que la economía está en un proceso, falta todavía recorrer, pero más ordenado, poner sobre la mesa esta discusión. Lamentablemente vienen las elecciones y estas discusiones quedan en un segundo plano, pero creo que es muy importante. Pero decís, transformar toda la discusión en una pregunta que vos sentís que hay que hacerse en algún momento. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es el rol que va a tener cada nivel de gobierno? ¿Cuál es el tamaño del gasto? Sin superposición y pensándolo, y en función de ello, ¿qué gasto y qué impuestos? Y que la gente tenga claro qué tiene que hacer cada nivel de gobierno. Y obviamente la clave de esto es poder tener un Estado que tenga 25 puntos del PBI, que no es para nada un Estado desaparecido, sin Estado, pero que es un Estado eficiente que genere dinero, no haga lo que pueda hacer el sector privado, haga justamente lo que no puede hacer el sector privado, y que trabaje a nivel municipal, que hay muchos casos, con las ONGs, con el sector privado, para justamente poder potenciar. La Iglesia ha tenido que tomar roles, por ejemplo, las iglesias, que en realidad son propias del Estado. Mira, ahí está clarísimo. ¿Qué piensas, Daniel, de lo que te está proponiendo, o de lo que propone María en el sentido de la macroeconomía y el rol o cuánto, en el gasto, etcétera? Me supera, y porque yo conozco la chica, la pequeña. Eso, y la a ver. pequeña es el comedor, en un barrio donde hay que sostenerlo, porque la gente no puede comer, que es lo básico. Empezaba cuando Francisco me llamó para decir, ¿qué come? Todavía nos tenemos que